La cama. Esto sí es la despensa. Mira, hay jarabes incluso aquí, ¿eh? Aquí el cuadro de unos campesinos parece. Y aquí esta habitación también. Hay una mesa con su sillón cama, ¿no? Es un sillón cama típico de apartamento, ¿no? Sí. Sí, hay una puerta. Y continúa otra habitación, sí. Aquí detrás están las camas, detrás de esta puerta. Y después aquí está la otra vivienda. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y el día de hoy vamos camino a una casa abandonada parada en el tiempo. Y esta casa era compartida por varios integrantes de una misma familia, pero todos ellos, debido al paso del tiempo y su elevada edad, fallecieron y el lugar quedó totalmente abandonado. Y recuerda que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo, deja tu like, para así ser saludado al final de uno de mis vídeos y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes. Muchas gracias por el apoyo y comenzamos la exploración del día de hoy. ¡Allá vamos! Ya nos encontramos en el exterior de la vivienda. Creemos que son en total 3 casas porque hay 3 fachadas de 3 colores diferentes. Aquí hay una blanca, allí hay una roja y por detrás hay otra también. Vamos a echar un ojo y por aquí vamos a entrar a la primera. Y esto era el terreno de toda la familia. Creemos que era una familia bastante grande, por eso habían 3 viviendas pegadas de la misma familia, lo más seguro. Y vamos a ver la primera, por esta puerta de aquí. Vamos a ir con cuidado. Se puede entrar, ¿verdad? Sí. Está la puerta abierta y todo. ¿Está abierta ahí? Perfecto. Eso es una cocina, ¿verdad? Sí. El baño. ¿Y aquí el baño? Sí. Aquí tenemos el baño antiguo de la vivienda, de la primera vivienda que hemos entrado. Un lavamanos roca muy antiguo, la verdad. Y mira, ahí estaba el espejito, con su baldosa para el jabón, el cepillo de dientes. El plato ducha, se nota que es una casa antigua. Mira, ahí también está el grifo de la ducha, la alcachofa. Incluso queda un estropajo ahí arriba. Sí, eso es un estropajo. De estos metálicos. Y también aquí hay una silla, puede ser que aquí vive una persona mayor y ya por último se sentaba para ducharse, ¿eh? Tiene pinta. Si mira la silla en el baño, sino que es una silla en el baño, ¿sabes? Sí, verdad. Para sentarse y ducharla sentada a la persona mayor. Y también ahí está el váter, con su cisterna también, de las antiguas. Y me estoy dando cuenta que la puerta es súper pequeña, César. Es una cosa rara, ¿no? Es una puerta muy chiquitita, bueno, está en el suelo tumbada. Es muy pequeña, no sé si se aprecia en vídeo, pero es de la medida de un lavamanos de ancho. O sea, es muy chiquitita. Cosa rara. Sí. Y esta sí es la puerta a la cocina, ¿verdad? Sí. Mira aquí la cocina al completo, incluso está su nevera. Esta es la parte trasera de la nevera. Siempre encontramos botellas de agua, tío. Sí. Siempre en todas las casas. Es una cosa ya habitual. Cualquier casa abandonada que era agua, botellas de agua. Y esto es un mueble antiguo para guardar la comida, las latas, las legumbres, el arroz. Una despensa, ¿no? Sí. Igual abajo. Y esto es como una rejilla, ¿no? Sí, para que ventilara bien el mueble. Sí, es una rejilla, ahí se aprecia bien. ¿Despensa puede ser una pileta? ¿Una pileta de agua, tú crees? No, porque no tiene el agujero, ¿no? Sí, míralo ahí. Ah, sí lo tiene. Para la pila de agua, agüita fresquita de aquí, se sacaba. Qué bueno. Aquí hay una mosquitera y atentos a esta habitación. ¡Guau! Quedó todo, César. Esto sí es la despensa. Mira, hay jarabes incluso aquí, ¿eh? Son jarabes. También tenemos por aquí, mira, el completa del café. ¿Esto qué son? ¿Pepinillos? Ah, no, mini mazorquitas de maíz. El café Sí, arriba. mazorquitas de maíz pone, exacto. Míralas ahí dentro. Que estarán ya más que caducadas, obviamente. El café Tirma, un clásico canario. El arroz, mira qué bien se conserva. Mira la telaraña, también te digo, esto lleva aquí mucho tiempo. El pimentón caducó en agosto de 2009. Bueno. Esto se abandonó 2008 2007, porque cuando tú compras algo, suele caducar a los años, ¿entiendes? Qué pasada. Las ollitas. Mira todos los cubiertos aquí. Todos los cubiertos. Y aquí queda aparte una cafetera italiana. Sí, ahí es donde ponías el café. Mira el aceite también de oliva. Las ollas. Y algo curioso es que esto estaba con un tragaluz. Por ahí un tragaluz natural. Toda la loza, ¿no? Los platos. Más botellas. Yo creo que reciclaban las botellas para otro uso. Mira la botella Clipper también aquí. Mi madre. Refresco canario. Yo hoy estoy aquí patrocinando marcas canarias, mira. Atentos, atentos. Agua Firga, venga, otra.
Y atentos aquí, chicos, un pastel de guayaba tropical. Casi nada, 700 gramos. Y está intacto, sin abrir. Aquí el cuadro de unos campesinos parece. También antiguo. Y hay otras imágenes que ya ni se ven de todo el polvo que tienen encima. Mira, aquí también hay un niño como con las frutitas, ¿no? Las manzanas. Y aquí, mira, la cocina de gas. El escurridor de los platos. Mira la cocina antigua aquí. De hierro forjado, ¿no? Sí. Una cocina antigua, lo que ya está Un horno. descarrilada a su sitio y todo. Del paso del tiempo, ¿sabes? Eso se derrama. Y también mira una mesita aquí para guardar cositas. Mira la botella de gas antigua, igual que esta de aquí. Como iban por gas. Y esto de aquí detrás es el fregadero, que ya no está la llave. Sí, míralo ahí. Bueno, quedaron platos incluso ahí, igual que aquí. Un montón de platos hemos visto y vasos. Era una familia bastante grande, es lo que estábamos diciendo nada más entrar. Y dejando la nevera aquí, hay una escalera que comunica con el resto de la vivienda por dentro. Y esto es curioso porque aquí caía agua de la lluvia, ¿eh? Esto es abierto. Es que como que esto es como una especie de salón y comunica con las habitaciones. Sí, comunica con todo. Sí, es un salón, pero es curioso por esto mismo, porque está abierto a la intemperie, ¿sabes? Habitación, habitación, Y mira aquí también todas las sillas de comedor. todo. Mira, ahí hay un agujero. Espérate, hay un agujero porque en medio hay un mueble. ¿Lo estás viendo? Hay un mueble entre una habitación y otra. Está en medio, tío. Está por un lado por aquí y por ahí hay otro. Pero, Es como la otra casa por detrás, ¿no? pero que ahí está una puerta. Qué cosa más rara. Mira, sí, se ve la puerta verde. Enfoca, Me voy a acercar. Sí, hay una puerta. Y continúa otra habitación, sí. Es como el resto de otra vivienda, que después miraremos si llegamos ahí. Son como dos muebles, uno por un lado, otro por el otro, pero a la misma altura, ¿sabes? Y aquí sillas también de comedor de madera, unos bancos. Pero también es verdad que se está cayendo ya parte de la estructura. Fijaros aquí la pared. Está cediendo ya al paso de los años. Y igual por aquí. Está todo comido. Y aquí hay habitaciones. Mira, esta está apuntalada. Alguien la apuntaló en su día. Y atentos aquí, directamente no hay techo. Todo lo que está en el suelo es el tejado. Sí, mira, Están creciendo verodes. no se va a caer las paredes. Sí, se está cayendo, mira. Las rosas y se cae. Qué Si no pasada. se fuese. Mira, aquí quedó una de las gorras de algún campesino, parece. De trabajar en el campo. Típica gorra, ¿no? Para no quemarte de tanto sol. ¿Huele fuerte ahí dentro? La cama. ¿Esto hay un piso abajo? No, estamos sobre una montaña, no hay piso abajo. Porque ponte aquí. Tiembla. Esto está Puede estar bombeado, pero abajo no hay nada, estamos sobre suelo firme. Y esta habitación quedó parada en el tiempo, chicos. 2 camas con sus mantas y sábanas también. Mira, aquí hay más mantas. Pero estamos viendo que creemos que por aquí pasa alguien para consumir. Porque aquí hay un montón de tabacos y también lápices y un cuadernillo para dibujar. ¿Ves el cuadernillo? O sea, aquí viene alguien con su cerilla, su mechero, su tabaco, su consumo, ¿no? Y aprovecha el lugar, parece. O parece que no viene, pero que estuvo por aquí bastante tiempo. Y en el suelo también, mira, quedó una manta. Una manta no, esto es una alfombra. Una alfombra, sí. Y el armario también de época, ¿eh? Era un armario de madera, pero que después se pintó de color rosado. Un rosado palo. Y mira aquí también la mesa. Esto es como un tocador, un escritorio, ¿no? Coño, pues sí, es un tocador. Mira el espejo ahí, sí. Aquí tenían la mesita para hacer las cartitas, los deberes y demás. Y mira, quedan productos aquí de limpieza, ¿ves? Del hogar, de las plantas, desincrustante de cementos. No sé, todo súper raro. Mira, un spray nasal, ¿no? Sanayodo. No, eso es para las heridas. Las heridas. Y aquí esta habitación también. Hay una mesa con su sillón cama, ¿no? Es un sillón cama típico de apartamento, ¿no? Sí. Y detrás otra cama. Las camas sí son originarias de la vivienda, ¿eh? Sí, pero no. Mira los cabeceros, sí. Mira la imagen religiosa aquí. Como un niño en la comunión, ¿no? Con los angelitos detrás. San Isidro, lo pone abajo. San Isidro. Y la cama de época total, ¿eh? Lo que está así quedó sin sábanas ni nada. La dejaron limpia. Mira, ahí es como un pijama, una camiseta de pijama, sí. Y estas puertas separaban las habitaciones y tenían sus cortinitas también para que no entrara claridad de una habitación a otra.
El suelo la verdad sí es un poquito peligroso, pero es eso, estamos sobre una tarima flotante. Mira ahí se hundió justo cuando pisaste. César ha cruzado por el agujero, él se ha arriesgado por mí, es un grande, un like por César. Ya ha echado un ojo a la otra casa que está justo al lado y está vacía, ¿verdad? Es lo mismo que esto. Es lo mismo, Un par de es decir, un par de camas nada más. solo hay unas camas y ya está. Como una mesa de taller, pero... O sea que aquí en su día vaciaron todo, menos algunas habitaciones como la cocina y estas habitaciones que ve ahora. Pero después también, a la vez, dejaron cosas, no sé, es raro. Esta de aquí es la casa a la que acabamos de salir. Aquí detrás están las camas, detrás de esta puerta. Y después aquí está la otra vivienda, que es el de la que viene César justo ahora. Y por eso no merece la pena grabarle. Y encima desde fuera tiene un candado. Bueno, es un candado un poco antiguo, está oxidado, ¿verdad? Sí. Pero ya vieron que desde dentro también estaba abierto. Y esto también era patio de las 3 viviendas. Es que hemos visto en total 3 viviendas pegadas. Y aquí fuera tenían también su patio, con su banquito, donde pasarían la tarde o la mañana, ¿no? Lo más seguro. Ya está aquí la exploración del día de hoy, y si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like, para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la que he enseñado en el día de hoy. Nosotros creemos que la familia falleció y por ello el lugar quedó tan intacto, y a la vez también pensamos que alguien ha estado por la zona buscando algo de valor y por eso también está un poco revuelta la vivienda. Quiero leer vuestros comentarios aquí debajo. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Josué Barrios, a Justa Espinosa, Moisés Quintana Corujo, Sirena del Río, María Enradre, David Santana González y para Daniel Villarroel López y Emma Ortega. Y también, como en cada vídeo, dar las gracias a todos los miembros del canal. Si también quieres ser miembro del canal y apoyar la causa, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyarme mes a mes. Mil gracias a todos por el apoyo. Y por último os recuerdo que en la descripción de este vídeo también tienes todas mis redes sociales. Sígueme por todas ellas y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!